Dios bendiga, buen día para todos, que el Señor les bendiga. Y doy gracias a Dios que nuevamente podemos estar congregados en el nombre de Jesucristo. Yo quiero compartirte una palabra, una prédica, una enseñanza de la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón. Y sé que va a ser una prédica confrontativa, nos va a llevar una realidad del Señor, una realidad de vida, de cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y entiendo que es necesario que podamos hablar estos temas porque yo creo que estamos viviendo en un tiempo, uno de los tiempos más peligrosos que pudo haber, de que pueda estar viviendo por lo menos el cristianismo de la actualidad. Porque la prédica lleva por título de esta manera, ¿cómo será la iglesia del futuro? Entonces yo me pregunto, o sea, me hago preguntas, uno entra en oración y empieza a preguntarse delante de la presencia de Dios, ¿cómo será la iglesia después de la pandemia? ¿Cuántos quedarán arraigados al Señor, aferrados a Dios después de esta pandemia? Porque esta pandemia tiene por propósito muchas veces de estabilizar el cristianismo. Si vos te pones a pensar, yo miro esto, ¿no? Y yo entiendo que el cristianismo está pasando por muchas situaciones apremiantes en muchos casos porque están siendo atacados. Ahora, yo pienso en esto porque hay muchos que van a dejar de congregar, muchos va a haber que ir a buscarlo porque ya no van a querer estar en la iglesia, otros se van a acostumbrar digamos, de poder llegar a la iglesia solamente escuchando a través del internet, solamente escuchando a través del internet las prédicas. Entonces, todo esto hay un conjunto de cosas que uno se pone a pensar, ¿cómo será la iglesia del futuro? Eh, y la verdad que me preocupa, a mí me preocupa muchísimo este tema, me preocupa en demasía este tema. ¿Cómo será la iglesia? ¿Qué quedará? ¿Cuántos quedan arraigados a los pies de Cristo? Porque yo creo que una de las cosas que también se frenó fue el evangelismo. Porque una cosa es poder salir a evangelizar y poder predicar la palabra de Dios, que está hermoso, poder hacer una campaña o predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Porque no todos tienen, no todos tienen el deseo de ir al internet a escuchar una predica, solamente nosotros los cristianos. Vos te fijaste, no sé si la mayoría, a mí me pasa, ¿no? Yo me pongo a pensar que la mayoría de los que escuchan los programas cristianos son cristianos. O sea, en muchos casos no estamos predicando entre nosotros, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que tratar de predicar para las afueras, para que el que no conoce a Dios, que está perdido en su delito y su pecado, pueda llegar a los pies de Cristo. Por eso es que es importante que se pueda predicar la palabra de Dios. Pero bueno, no se puede evangelizar porque obviamente estamos en un tiempo de pandemia y estamos dentro de la casa. Uno no puede salir a hacer esa presentación del Evangelio, poder hablar del Evangelio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será la iglesia del futuro? Y la verdad que es un poco preocupante el hecho de cómo será, cómo se verá la iglesia del futuro, cómo será esa iglesia después de la pandemia, qué quedará, cuántos quedarán. Yo me pregunto todo esto. Entonces me voy a la Biblia y entonces empiezo a investigar, entonces Dios me da este mensaje para poderte compartir. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer el verso 15. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una palabra que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, un pastor joven de la iglesia, y él le dice esta palabra. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto yo lo leo y la verdad que me explota en el corazón. Ahora, para meternos en tema, hace un tiempo atrás salió en internet un programa que vos ponías tu foto. Yo recuerdo que salió este programa, ¿no? Que uno ponía su foto y hacía este programa hacía que vos te vayas viendo o te vayas observando cómo te verías con el transcurso del tiempo hasta llegar a anciano. Vos ponías una foto y iban con un programa, iban envejeciendo y vos te ibas viendo cómo ibas a ser cuando quedes siendo anciano, ¿no? Y la verdad que era muy novedoso. Ahora, ¿cómo lo logran? ¿Cómo logran esto? Bueno, tomando en cuenta los rasgos, como te ves ahora, como te ves hoy, para saber cómo serás el día de mañana. Entonces yo empiezo a mirar esto, y Dios me da luz, y me pongo a pensar, ¿cómo será la iglesia
de más adelante? ¿Cómo serán en los tiempos que sigan transcurriendo? ¿Cómo será esta iglesia que el apóstol Pablo la llamó columna y baluarte de la verdad? Nada menos, nada más y nada menos que columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo será esta iglesia más adelante si Cristo no viene antes? Si Cristo no viene por su iglesia. ¿Cómo será? ¿Qué veremos? Yo miro, y cuando uno mira, o sea, cuando para poder saber cómo será en el tiempo futuro, uno tendría que mirar los rasgos que se ven ahora. O sea, nosotros en ese programa vos ponías tu foto y de acuerdo al rasgo que se veía te iban envejeciendo. Entonces nosotros tendríamos que mirar cómo es el rasgo de la iglesia de ahora, de este tiempo. ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es su forma de caminar? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿Su forma de predicar? ¿Cómo es las prédicas y de qué manera se están conduciendo en las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad? El apóstol Pablo, tanto como Pedro, como Judas y tantos otros en la Biblia, nos dejan ver que ellos sostenían justamente una, digamos, una lucha, una pelea, sostenían que tenían que contender ardientemente por la fe. ¿Sí? Yo noto que en la palabra nos enseña que tenían que contender ardientemente por la fe, porque justamente en ese tiempo ellos estaban luchando para poder refutar, porque en la iglesia de ese tiempo habían entrado falsos maestros, engañadores, prácticas paganas, que llevaban a la iglesia a hacer cosas realmente que no eran buenas. Entonces tanto Pablo como Pedro como Judas y tantos otros refutaban lo que los demás venían trayendo dentro de la iglesia, pero lo para colmo, lo más terrible de todo, que se arraigaba dentro de la iglesia y que se acostumbraban a vivir de esa manera. Qué temas tremendo. O sea, el 90% de las cartas del Nuevo Testamento, el 90% de las cartas escritas en el Nuevo Testamento son para defender la fe. El 90% de las cartas es para defender la fe, con el propósito de contrarrestar la doctrina de las filosofías, ¿no? Y doctrinas y filosofías erróneas a la palabra de Dios, ¿sí? Ellos tenían que contender, o sea, la palabra, vemos que cada una de las escrituras nos muestran que él llevaban las verdades de Dios explícita, porque habían cometido, digamos, el error de permitir herejías que los hombres habían inventado y traído, y que era muy fácil unirla, entremezclarla con la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Pedro nos advierte algo tremendo. Yo quiero que vayamos a Segunda de Pedro, buscá allí en tu Biblia, Segunda de Pedro. Es importante que leas la Biblia, que me acompañes en la palabra de Dios. En Segunda de Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, hay una palabra que realmente el apóstol Pedro habla de una forma tremenda y explícita, que justamente lo que pasaba en ese tiempo y lo que pasa en este tiempo. Miren lo que dice capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este era justo que moraba entre ellos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, anda en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles no son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablan mal de las cosas que no entienden. Como animales irracionales nacidos como presa de destrucción, perecerán por su propia perdición. Esta palabra, cuando uno lee la palabra de Dios, yo creo que tenemos que estar atentos. No sé si te das cuenta, pero debemos estar atentos porque el Señor nos advierte. La Biblia, yo quiero que me entiendas esto, la Biblia fue escrita justamente como estos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue para que nosotros podamos vivir dentro de esa palabra y podamos caminar dentro de esa palabra. Vivir y caminar dentro de esa palabra. La palabra de Dios es una advertencia, es una guía, pero es una advertencia a nuestros corazones para que estemos atentos y vigilantes a todo lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos de lo malo. Nuestra naturaleza era una naturaleza caída y éramos hijos de ira. Nosotros éramos en otros tiempos malas personas. Sin embargo, el Señor nos compró a precio de sangre, nos redimió, ¿sí? Nos redimió y nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso somos hijos de Dios y debemos vivir diferente. Ahora vos me podés preguntar, está bien, pero perfecto, Pastor, yo entiendo ese concepto que usted está hablando, pero yo me pregunto, si yo nací en la cuna evangélica, o sea, yo nací en una familia evangélica, entonces yo no viví todo lo malo. Mira, no hay por bueno que llegue al cielo. Lo que yo te puedo decir es que muchos son hijos de cristianos, pero no son cristianos, porque el cristianismo no se hereda, o sea, la salvación no es hereditaria, sino que es personal, la persona se tiene que arrepentir. Entonces, necesariamente todos tenemos que estar atentos y vigilantes a no caer en algo que nosotros antes hacíamos. ¿Sí? Entonces, muchos, porque hay hijos de cristianos que son verdaderos cristianos, no digo que no, pero muchas veces hay hijos de cristianos que no tienen nada que ver con el cristianismo y que son un dolor de cabeza en muchos casos, en muchas familias. Entonces, por esto digo, la Biblia nos advierte. Ahora, si alguno se pregunta sobre el futuro del cristianismo, solo tiene que ver el presente, la tendencia que se está siguiendo, y entonces vos te vas a dar cuenta cómo será la iglesia del futuro. Porque nosotros nos encontramos con grandes templos, destacados autonombrados apóstoles, se nombran apóstoles, superministros de la superfe, esto es lo que aparece, ¿no? O fíjate que aparecen muchos de estos ministros de la superfe, apóstoles, nuevos apóstoles, telesevangelistas que aparecen predicando en cadena de radio y televisión, supuestos que supuestamente están al servicio del reino de Dios. Nos encontramos en la madrugada con unas prédicas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Donde hablan del circo de la fe, ¿no? Donde habla de este circo que se hace de la fe, digamos, de hacer mercancía con el cristianismo. Entonces uno empieza a ver, y entonces es lo que uno ve en este tiempo, ¿no? Porque se ve que muchos son, digamos, atacados, confundidos. Y cuando uno habla esta palabra, porque me ha pasado, ¿no? De hablar estas palabras, y me han dicho, no, pero este no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Porque está atacando y diciendo cosas que no tendría que decir. No, pasa que es una realidad. Es una realidad. Nos encontramos justamente con un montón de cosas, digamos, agresivas hacia nuestra fe. No creo que sea otra cosa. Yo creo que es algo agresivo contra nuestra fe que nos trata de apartar de Dios y que nos quiere llevar lejos de la presencia de Dios para que nosotros no podamos conocer el verdadero evangelio. Por eso digo, nosotros debemos estar atentos. Fíjense que hasta la Biblia de papel está desapareciendo. La mayoría tienen un celular, una tablet, una computadora, pero no usan la Biblia de papel. De hecho, que no saben los libros de la Biblia, no sabe cuánto tiempo se tardó en escribir la Biblia, no conoce cuántos autores tuvo la Biblia, no sabe ni dónde se encuentra. Le nombras un libro y la verdad que no sabe ni dónde se encuentra y tiene que ir directamente porque se han acostumbrado.
Fíjense que en los colegios pasa esto, ¿no? Vamos a hacer un parámetro, vamos a hacer algo paralelo como pasa también en los colegios. En el colegio antes te enseñaban las tablas, ¿no? Nosotros que tenemos unos granitos, nos enseñaban las tablas y vos las tenías que saber de memoria. De hecho, que después de tantos años me las acuerdo de memoria. Pero hoy los chicos usan o usan una calculadora o usan una tabla, Pitágoras, donde están escritas todas las tablas y lo único que tienen que hacer es mirarlas y ya no se acuerdan. Vos le preguntás a un chico 5 por 8, no sabe ni lo que tienen que ir a la tabla. En el Evangelio pasa exactamente lo mismo, no conocen la Biblia. Y cuando le preguntás algo, tienen que ir a internet, buscar en Google, por googlear. Digamos, en este momento es la era de los cristianos Google, entonces tienen que ir a mirar a dónde se encuentran porque no saben ni conocen la Biblia. No sé si me estoy explicando, pero es una realidad lo que se está viviendo. El cristianismo que está viviendo, lamentablemente van a quitar el evangelismo, porque como todo se predica por internet, todo se habla, digamos, por intermedio de la red, no se va a poder, o sea, ya no se preocupa por salir a ganar las almas a la calle. Y el Señor dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El tema es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, son muy pocos los que no cristianos escuchan las prédicas, la mayoría somos todos cristianos que estamos escuchando la prédica entre nosotros. Yo creo que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Está bueno porque nos enseñamos, nos vamos fortaleciendo, estamos animándonos a no bajar los brazos, pero en realidad hay una realidad que no la podemos negar. Dios nos llamó a llevar las calles la palabra de Dios, a ganar las calles con la palabra de Dios, porque el tiempo que queda es muy corto. Porque el tiempo que está llegando, digamos, al límite, porque las señales están dadas, Cristo viene por su iglesia y lamentablemente muchos se van al infierno y nosotros, lamentablemente, seguimos con los bracitos cruzados. Entonces yo creo esto y me pregunto, ¿no? O sea, el cristianismo del futuro va a ser algo que va a ser completamente diferente. Por eso tenemos que estar preparados, no adaptándonos, pero prepararnos para defender, contender, digamos, contender ardientemente por la fe. Arder en nuestro corazón el fuego de Dios para transmitir el Evangelio de Dios. Debemos aprender esto. Déjame decirte, por ejemplo, que el cristianismo del futuro hará mucho énfasis en que Dios mira el corazón. No lo van a hablar de pecado, o sea, denunciar el pecado no está bien porque no es bueno decirle la palabra pecado, no es buena. Entonces se va a quitar la palabra pecado. De hecho, que ya hay Biblias que están siendo traducidas donde están borrando la palabra sacrificio, donde están quitando la palabra sangre, donde están quitando la palabra pecado. ¿Para qué? Para que la persona que la lea se adapte a esa situación y entonces no tenga de qué arrepentirse. Y cuando vos no tenés para qué arrepentirse, la verdad de todo es que no somos salvos, porque para poder llegar al cielo tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, el cristianismo del futuro hará mucho énfasis en lo que Dios, en que Dios mira solamente el corazón. Y es una verdad, esto no es mentira, ¿no? Es una gran verdad que Dios mira nuestro corazón, pero ellos van a hacer el énfasis directamente en lo que, y le van a dar mucho énfasis en que Dios solo mira el corazón, que es lo que el único que le importa a Dios es nuestro corazón, o sea, nuestra parte interna. Pero lo externo no interesa, te puedes vestir de la forma que querés, andar de la manera que quieras, hablar con quien sea. Al fin y al cabo solo importa lo que hay solamente en tu corazón, porque Dios mira tu corazón. Todo lo de afuera, todo lo externo lo pasa por alto. Y los cristianos se verán cada vez más abiertos a compartir con amigos mundanos. Por eso es tremendo esto, lo que lo está viviendo y lo que se va a vivir. Porque le van a dar más énfasis digamos, a lo mundano que a lo que uno debe estar en la presencia de Dios o conocer de Dios. Había un maestro del seminario que siempre nos enseñaba a nosotros como alumnos, y él decía, ustedes tienen que aprender de los proverbios. Dice el proverbio que el que anda con sabio será más sabio, ¿no? ¿Sí? El que se une con sabios, el que comparte su vida con sabios será más sabio, pero el que se junta con necio más necio será. Entonces, muchas veces él nos decía esta palabra, ¿no? Nos enseñaba esto el profesor del seminario, y decía, ustedes tienen que tener cuidado con quién se juntan, con quién hablan. Porque John dice, a mí me encanta poder hablar con una persona que hable el mismo idioma que yo, que hablemos de Cristo, que podamos hablar de Dios, porque me alimenta y aparte
de tener una comunión, lo que tenemos nosotros es darle la importancia que tiene el Evangelio de Dios. Yo por muchos años no, o por mucho tiempo no le di importancia, pero en un momento, en ese encuentro personal con Cristo que tuve, porque en un momento Dios quebró mi corazón para terminar de ser un religioso y ser un verdadero cristiano. Entonces, cuando en ese encuentro con el Señor me di cuenta de lo que Él realmente me quería decir, con el tiempo yo me di cuenta. Lo que me estaba diciendo, si yo comparto mucho tiempo con el mundano, termino hablando como el mundano, hablo las mismas malas palabras, tengo los mismos pensamientos, hago exactamente lo mismo. Por eso cualquier tipo de bebida le va a venir bien, cualquier tipo de saliditas con el amiguito que no es cristiano, no, pero usted eso no, pero eso para la iglesia. Esto no es, los malos consejos van a llevar a que el cristiano se vaya apartando y se vaya pareciendo más al mundo. Entonces, alguna salidita a bailar, ahora no se puede, pero estoy seguro que cuando levante dentro de esto alguna salidita a bailar, porque total no está tan mal, si no molesto a nadie. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es parte de lo que va a haber en la iglesia. Por eso yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a vos que me estás escuchando y a mi corazón también a tener cuidado con esto, ¿no? Porque, a ver, el cristianismo no se podrá distinguir, o sea, no podrá distinguirse del mundano. Ambos se van a vestir igual, hablarán igual, llevarán el mismo ritmo de vida mundana. Los que veremos, hermanos, serán templos de personas que van a llegar a las iglesias o que van a estar en la iglesia muertas, ¿sí? Vacías, frías, que no conocen a Dios, que solamente son gente emocional, sensual y carnal. ¿Sí? Van a estar dentro de la iglesia, pero no van a buscar de Dios. Yo a veces pienso en esto y a veces uno que ya tiene más años digo, bueno, Señor, porque en realidad no, yo estoy más cerca de que cuando me hablaron de Cristo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Yo ya estoy más cerca de llegar de mi camino ya está más corto para llegar al cielo, porque sé que es así, es la regla de la vida, uno va envejeciendo. Digo, ¿qué pasará con los jóvenes de las iglesias? Cuando lo único que le venden es una máquina de humo, de colores, de lucecitas y qué sé yo, y bailes y tomar, no se parece nada, o sea, no se parece nada a una iglesia, lo que se parece es algo mundano, ¿no? Me acuerdo que estaba mirando en una oportunidad en un lugar sentado y observaba a los hermanos de la música, los jóvenes que tocaban la música en una iglesia, y ellos agarraban, estaban comiendo galletitas, tomando mate, café, qué sé yo, estaban ahí hablando cualquier cosa, risas, bromas, una hermana se le tiraba encima a un hermano, todo hacían. En un momento, mirá, ¿qué hora es? Decía. No sé, ponerle 8 menos 5, y era de 6 a 8, ponerle el ensayo, decía, ¿qué hora es? 8 menos 5, uy, vamos allá, subían, pam, 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 tocaban 4 canciones hermosas, porque eran profesionales de la música, pero de Dios nada, del Señor no había nada. Yo miraba y digo, yo me pensaba en esto, ¿cómo será? ¿Qué pasará con nuestros jóvenes de la iglesia? Si nosotros no le estamos dándole palabra, oportunidades para que ellos busquen de Dios y que se parezca cada vez más al mundo. O sea, el proceso que estamos viendo en una forma acelerada, una iglesia emocional, sensual y carnal, que es lo que estamos viendo. Donde van a explotar los sentidos, donde el objetivo es complacer su propio cuerpo, pero también, ¿sabes qué es? Complacer los planes del ecumenismo. El ecumenismo es una sola religión en el mundo, porque los planes del ecumenismo son una sola iglesia, un solo líder mundial, en este caso el líder mundial que va a ser de la iglesia va a ser el anticristo. Si la iglesia tiene que pasar por una persecución, si los jóvenes de la iglesia no se dan cuenta que el compartir con el mundo, todo eso no está bien delante de Dios, no son cristianos, no van a ser salvos. Por eso nosotros necesitamos expresarle la palabra y explicarle lo que viene. Porque tarde o temprano todo llega. Fíjense cómo se movió a forma acelerada. Ya el Papa está firmando cosas como para que Israel se junte con Palestina y con los árabes, ¿sí? Y que le devuelvan una tierra donde está la mezquita, donde ellos tenían el templo, donde está el muro de los lamentos, se lo van a devolver a los judíos para que los judíos puedan nuevamente hacer el templo, el que un día había armado Salomón y donde estaba el arca de la alianza, ¿sí? Van a armar el templo nuevamente y van a decir que ese es el templo de Dios, pero en realidad el único que va a reinar en ese lugar va a ser el anticristo, porque esta es una señal.
que cuando se arme el tercer templo en Jerusalén, el que va a reinar va a ser el anticristo. Desde ahí va a regir a todo el mundo. Un solo idioma, una sola moneda. Parece una cosa ficticia, ¿viste? Parece una cosa de fantasía, pero es una realidad que viene llegando. Fíjense de qué manera fue llegando de a poco, que el mundo ya está globalizado. A tal punto que una pandemia que empezó o sea, una enfermedad que empezó en Wuhan, en China, por un poquito tiempo llegó a cada uno de nuestros países y mató a muchas personas, cientos de personas muertas, cientos de personas infectadas, millones de personas infectadas, mejor dicho, y cientos de muertos. Es increíble, hermanos, es increíble lo que se está viviendo, cada vez más contagiado, cada vez más las clínicas que no dan más, no soportan más, están cansados los médicos, están cada vez más y la gente no hace caso y se sigue esparciendo el virus. Yo digo, ¿qué pasará con la iglesia en el medio de todo esto? Si se está pareciendo más al mundo en vez de parecerse a Dios. Lo que vamos a ver serán iglesias mundanas y liberales. Mientras más mundanas, más modernas, más liberales sea la iglesia, más se parecerá al mundo y no a Cristo. Pero eso es lo que va a gustar. Cuando vos pones una iglesia donde se predica la palabra de Dios y decís vamos a orar y vamos a presentar un ayuno, no a nadie. Pero cuando hay una iglesia donde yo pasaba en una iglesia por acá cerca, ¿no? Hace un tiempo, y veía en ese lugar que andaban los jóvenes entre medio de toda la gente con unas espadas golpeando así, ¿no? Pegándole con unas espadas de cartón, ¿no? Como dándole la unción y la iglesia abarrotada. Ahora, pasé por una iglesia donde se predica la palabra de Dios y eran poquitas personas, 10, 15 personas, todo furor, ¿no? Eran 10 personas, 15 personas como mucho. ¿No? Los ministros, pero 15 personas que por ahí estaban escuchando la palabra de Dios. Y miraba a la otra gente para afuera, los coches estacionados por el frente, por el otro lado, gente por arriba, por todos los lados. ¿Por qué? Porque todo lo sensual, todo lo que es emocional, ¿no? La gente le encanta lo emocional. La gente le encanta tener sensaciones, el cuerpo que sienta sensaciones, pero no quieren morir a sus pecados. Por eso tienen sensaciones y comienzan a hablar una nueva lengua, que por ahí desatan una lengua, bla, 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 que empiezan a decir, pero el otro día van a adulterar, el otro día lo ves con un cigarrillo en la boca. Y entonces no me hables de un buen cristiano que está lleno del Espíritu Santo cuando está siguiendo exactamente lo que está haciendo el mundo. Hoy hay un cristianismo sin Espíritu Santo. Hoy hay un cristianismo sin Espíritu Santo, por eso vemos iglesias mundanas y liberales. Cuanto más mundanas, modernas y liberales sea, la iglesia más se parecerá al mundo y no a Cristo. La vida cristiana será más fácil. E inclusive en los cantantes que nosotros vemos de mayor auge en la farándula cristiana, ¿sí? Que según ellos adoran a Dios y cantan alabanza a nuestro Dios, hacen letras que son realmente ofensivas, de doble sentido. Tú ves en el reggaetón, lo ves qué sé yo, en tantas cosas, yo a veces lo escucho, ¿no? Y digo, qué sé yo, redimidos man, dice uno, ¿no? Y yo lo escucho lo que dice redimido men en este hermano Morocho y digo, lo escucho lo que dice y entonces canta una canción que dice no a la nona, no a la nona. Y la verdad que no me queda nada de Cristo, lo único que me queda no a la nona. Entonces no sé qué significa no a la nona en el cristianismo. Esto es lo que se está viendo dentro de la iglesia. Cuidado jóvenes que estamos con esto. Pero Cristo viene por su iglesia. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces nos encontramos realmente con cosas tremendas. Entonces sus letras son ofensivas, como te decía, los cantantes, de doble sentido, donde se canta un supuesto amor, que no es el amor viviente, al Dios viviente, el amor al Dios viviente, sino parece un amor sensual, un amor de un hombre hacia una mujer, o de una mujer hacia un hombre, nada más. Pero no hay, o sea, escasea la sana doctrina dentro del pueblo de Dios y dentro de las alabanzas que hoy se están cantando. No sé si me vas comprendiendo, pero es una realidad. Y por ahí me vas a decir, ¿se está chapado a la antigua? Por ahí decirme, ¿estoy chapado a la antigua? Sí, estoy chapado a la antigua. Pero gloria a Dios que podemos mantener una conducta y una vida delante de la presencia de Dios de buscar ser ejemplo en un mundo donde nosotros debemos ser luz, porque la Biblia dice que nosotros debemos ser sal y luz. Pero lamentablemente, muchos no iluminan nada.
O sea, esto es tremendo porque el éxito convence a la gente de decir, no, pero este tiene mucha gente, entonces quiere decir que debe estar mejor. Convence a la gente el éxito de poder tener un auto nuevo. Entonces yo recuerdo un día había llegado una persona con un auto nuevo, ¿no? ¿Verdad? La gente, todo el mundo lo ovacionaba por el auto que tenía. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de un trabajo. El dueño de una empresa venía con un auto nuevo y todos se arrimaban a mirar su auto nuevo y todos hablaban del auto nuevo de tal persona. Así ocurre en el cristianismo hoy. Lo ven el éxito de una persona, la miran a través del auto que tengan, de la iglesia que tengan, de los miembros que tengan. El Papa cuando hace una reunión, una misa para la Navidad, junta a 1.000.000 de personas. Y eso no significa que es un buen cristiano, porque está adorando las imágenes. Y la Biblia dice que el que adora imágenes está cometiendo un pecado de muerte. ¿Sí? Le está dando la gloria a la imagen, la gloria que le corresponde a Dios. Entonces no me digan que está haciendo la cosa bien. Sin embargo, tiene un éxito bárbaro, junta 1.000.000 de personas, de seguidores, más todo lo que ven en el mundo. Millones y millones de personas siguiendo un éxito bárbaro. ¿Hacia dónde lo lleva? Cuando uno denuncia esto, me ha pasado, ¿no? Que si uno dice, no, este no es un hijo de Dios, como te decía recién, no es un hijo de Dios, sino es un hijo del diablo, porque están acostumbrados, no toques al ungido, no toques al ungido, no hable de mi ungido. Y la verdad que es terrible, porque toda la gloria de Dios, no del hombre. Yo no quiero que me den honra a mí, le den la gloria a Dios. Yo lo único que me respetan y estoy agradecido que me respeten, y la gente que está al lado mío en la iglesia, que está con nosotros, me respeta y me reconoce como pastor y es suficiente, pero toda la gloria es para Cristo. Me da la gracia para poderlos pastorear, aconsejar, porque de eso se trata, para eso Dios me pone como pastor, para coordinar, para ser el guiador de la iglesia y aconsejar. Por eso todo cristiano, todo hermano viene a mí como pastor y me pide el consejo y le doy el consejo. Cuando no pedimos el consejo al pastor y decimos, no, yo le oro a Dios y Dios me confirma todo, estamos cometiendo el error más grande que hay en el planeta, ¿no? Porque la verdad que Dios nos estableció como iglesia. Por eso estableció pastores, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, ¿no? O sea, Dios estableció ministerio dentro de la iglesia para que sean respetados. Pero lamentablemente da pena, pero que este evangelio del presente se seguirá cada día poniendo peor. Yo miro que la iglesia va poniéndose cada día peor en muchos casos. Y la verdad que es triste, porque realmente es muy triste. Gente que es, la verdad que ignorante, perdón la expresión, ¿no? Pero son ignorantes. Que solamente los más inteligentes son los que cazan fortuna, haciendo negocio con la fe. Por eso Pedro decía en el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice en el verso 3, miren lo que decía, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, sobre los tales ya de largo tiempo de condenación no se tarda y su perdición no duerme. O sea, harán mercancía, ¿sí? Harán por avaricia de su pueblo, que la avaricia es tener indebidamente para uno mismo, por avaricia, la verdad, van a ser mercancía del Evangelio. Y esto es lo que va a haber. Porque la gente ignorante, cuya ignorancia ellos ayudan a fortalecer con esas palabras. Pues vos sabés que hoy justamente hablaba con un varón y hablábamos, nos conozco hace más de 30 años, ¿no? Entonces me decía, hablaba conmigo, me decía, pastor, ¿te acordás cuando llegamos al Evangelio? Así nos quedamos hablando, ¿no? Y decía, pensar, dice que yo cuando el evangelista tal decía tal cosa, para mí era palabra santa. Cuando el pastor decía tal cosa, era palabra santa, pero nunca iba a la Biblia. Hoy que ya tengo 70 años, dice, me doy cuenta que yo serví mucho tiempo al hombre, pero no servía a Dios. Porque lo único que hacía era repetir lo que yo hacía. Entonces, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino llorando a los pastores luchadores incansables del Evangelio, viendo que estos falsos cada día se iban multiplicando. Esto es lo que hablamos. Yo calculo que Pedro lloraría delante de Dios. Lloraría, y de hecho, que, por favor, ¿sabes cómo lloramos? Porque vemos que lamentablemente hay tanta gente que está siendo engañada y no sabes cómo decir, o sea, se le hablas y la verdad que no lo entienden y te miran raro como diciendo, este es un extremista, lo que está diciendo es una locura. Pero la verdad que uno
quiere defender el evangelio. Y vemos que todos los días falsos aparecen cada día, se van multiplicando. Parece que se van a levantar una baldosa y salen nuevos apóstoles, apóstas, mujeres apóstolas. Y qué sé yo, cuántas cosas más aparecen, nuevos cantantes distintos, ¿no? Entonces los escuchás cantar y los ves arriba de los altares bailando el reggaetón y bailando cosas. Y yo digo, Señor, fuego extraño delante de tu presencia. ¿Qué pasará cuando Él venga? Cuando están esas mujeres mundanas bailando arriba del altar o encontrando una profeta que habla con él, ¿no? Como Ana Méndez que habla con los billetes, dice la unción, el billete habla, ponete el billete en el oído que te está hablando. Y yo miro todo esto y digo, Señor, ¿a dónde irán a parar aquellos que son seguidores, son prosélitos de ellos, son seguidores de ellos, pero nunca te adoraron, la verdad? Un día escuché decir algo muy triste. Y me dolió en el corazón, en la profundidad de mi corazón, cuando escuché a un pastor decir, ahora sé vivir del evangelio, nunca me voy a morir de hambre. Cuando escuché esto me explotó el corazón. Yo miré y eso fue el detonante para que tomemos una decisión de decir, yo no quiero compartir con este hombre. Yo no quiero que esté mi familia en esta iglesia, porque la verdad lo que está diciendo este hombre, solamente la prédica es plata. Solamente su Dios es el dinero. Solamente es lo que comí, lo que vestí, los viajes. Volvemos a lo mismo que yo te decía, cuando el patrón compró el auto nuevo, todo, ¡ay, qué auto nuevo! Este hombre venía de viaje, ¿cómo es? Y contame cómo es tal cosa. Pero ignorancia a la palabra de Dios total. Terrible, es una terrible verdad esto. Por eso el Evangelio santo de Dios es tan pisoteado justamente. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2, verso 24, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué la gente habla mal del cristianismo? ¿Por qué la gente habla mal del evangelio? Porque nosotros le estamos dando letra. Porque el comportamiento de la iglesia tan mundana y ven tantas cosas que se hacen mal y tantas cosas que se hacen a oscuras que realmente es blasfemado el evangelio, no es presentado. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos los embajadores del evangelio. ¿Qué estamos presentando? Y la verdad que esto asusta. Esto lleva más gente al infierno que el propio diablo. Por eso el apóstol Pablo veía venir todo esto y les enseña al pastor Timoteo. Y veía que se venía, entonces le llama la atención a Timoteo y le dice cómo debes conducirse, cómo debe ser el comportamiento, cómo tiene que ser el cristiano, que es comprado a precio de sangre porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Yo me pregunto esto y esto lo pienso. ¿Qué sufrimiento habrá tenido ese hombre llamado Jesucristo, que fue crucificado a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que murió? Para que vos y yo seamos salvos y hoy estamos pareciendo más al mundo que a Él. O imagínate cuando le tienen que poner los clavos, y en ese tiempo los clavos que le pusieron en sus muñecas y en sus pies, no eran como los clavitos de ahora, que vos los ves todo torneadito y puntudo. Eran clavos hechos con fuego, lo ponían al fuego y le daban la forma, y si quedaba más o menos parecido, quedaban parecido. Si tenía punta, tenía punta. Tenía una cabeza el clavo grande, como de 5 o 6 centímetros arriba, para que cuando martillen no se golpeen las manos. No sé si me vas comprendiendo. Es como si nosotros dijéramos, acá en Argentina se dice cortafierro. Sería un cortafierro un poco más finito que un cortafierro. Así era los clavos que le pusieron al maestro para comprar, o sea, para pagar el precio de la liberación nuestra del infierno y de la muerte, del pecado y de la ira de Dios sobre todas las cosas. Para que nosotros, en vez de parecernos a Él, nos parezcamos al mundo. Nosotros ya pasamos por el mundo. Yo ya estuve en toda la mugre de adulterio, de mentira, de tantas cosas malas. Ya estuve en todo eso. Ya no quiero volver. Esto lo hablaba, ¿no? Me lo comentaba a alguien hoy, ¿no? Y hablábamos con él. Yo ya estuve en esto, en la droga, estuve en alcohol, estuve en todo. Yo no quiero más. ¿Cómo voy a parecerme al mundo si Cristo murió por mí? Por eso el apóstol le dice a Pablo, dice, para que si me tardo, o sea, si yo no llego, porque Pablo venía viajando, porque si me tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
El Señor siempre nos advierte, nos enseña cómo se debe vivir, cómo debemos conducirnos, para que cada día nos parezcamos a Él. O sea, la Biblia es justamente digamos, el alfarero de nuestra vida para que nos forme, nos lleve la rueda al alfarero que gira y le da forma a la vasija, es la Biblia. La Biblia es la palabra santa de Dios que nos guía y nos moldea para que nos parezcamos a Cristo, para que seamos un vaso de honra, no un vaso de deshonra como lo éramos antes. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque vos y yo somos la iglesia de Cristo. Somos la novia. Un día vamos a entrar al reino de los cielos, vamos a heredar el reino de los cielos. Un día vamos a estar en las bodas del Cordero, allí vamos a estar con Él. Nos vamos a sentar a la mesa. Un día Dios nos va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra meta tiene que ser esa, nuestro deseo tiene que ser eso. Y quiere que seamos ejemplo en la sociedad, para que si no creen por la palabra, crean por los hechos de cómo vivimos. Por eso le decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, la iglesia de Cristo es columna, o sea, es el pilar, es la base, la columna sostiene el edificio. Una columna, cuando se pone, sostiene el edificio. La iglesia sostiene la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. O sea, la iglesia tiene que predicar el Evangelio, no otra cosa. La iglesia tiene que hablar la palabra de Dios para que el que la reciba la vida de Dios. Porque la Biblia habla de la vida de Dios hacia nuestra vida. Habla desde el Apocalipsis, perdón, desde el Génesis al Apocalipsis, o bien dicho, ¿no? Del Apocalipsis al Génesis, habla de Jesucristo. Toda la Biblia gira alrededor del plan divino de Dios. Porque vos imaginate esto, porque a veces no nos damos cuenta, amados. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a ser sus hijos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Y nosotros en ese trajín de todo esto hicimos un montón de cosas que eran malas, pero sin embargo, Él pasó por alto nuestros pecados y nos dio salvación cuando no merecíamos nada. Por eso que la iglesia es columna baluarte de la verdad, es donde se apoya donde se apoya un edificio, donde se apoya el techo, ¿no? Donde se apoya el evangelio, en este caso, por los méritos de Cristo, donde se apoya la iglesia por los méritos de Cristo, quien ganó y compró con su sangre. La iglesia es encargada de anunciar el evangelio y sostener las verdades bíblicas, las verdades del Señor. ¿Sabe qué decía Pablo a Timoteo, a los Corintios, la iglesia de Corintios? 1 Corintios 3:16 le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, cuando una persona se parece más al mundo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se supone que nos conduce a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es el Señor, la verdad es Dios. La verdad es el sacrificio viviente, el sacrificio vivo, mejor dicho, de un Dios todopoderoso en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso dice que nosotros debemos ser digamos, Dios nos ha confiado a nosotros las verdades bíblicas. Dios nos confió, a nosotros nos confió las verdades bíblicas para que podamos anunciar el Evangelio al que está perdido. Para eso fuimos puestos en la iglesia, no para lo sensual, no para para ganar dinero, no porque estoy en el Evangelio, ya no trabajo más porque gano plata con el Evangelio. No, la iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre. No se tiene que hacer mercancía, ¿no? con el Evangelio, porque el Evangelio no es para mercancía. La iglesia debe ser una iglesia verdadera en Dios. Pero por eso decía el Señor, han convertido mi iglesia, o han convertido mi templo, han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Entonces yo miro todo esto y la verdad que a mí me preocupa cómo va a ser la iglesia del futuro cuando dice la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo. De hecho, que en Hechos de los Apóstoles justamente dice, y recibiréis poder y me seréis testigo. Recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigo. Que el testigo es el que vio algo, que puede atestiguar de la verdad. Nosotros atestiguamos que vemos a Cristo, de un encuentro personal con el Señor, eso es lo que anunciamos. ¿Cómo será la iglesia después de la pandemia? La verdad, tremendo. Por eso,
Si hay algo que Dios nos demanda es contender ardientemente por la fe, es luchar por la fe, es pelear por las verdades bíblicas de Dios, es defender el Evangelio, mi hermano. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice de esta manera, mire, escuche bien por favor. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? El verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Esto es una palabra que le hablaba al apóstol Pablo cuando contendía, cuando hablaba, cuando decía la palabra de Dios. Nosotros sí me voy envejeciendo mi cuerpo, pero el hombre interior se va renovando día a día para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Se va renovando. Por eso, amados, tenemos que contender ardientemente por la fe. Debemos tener cuidado en este tiempo que es muy peligroso lo que estamos viviendo. Porque el Evangelio no es un juego, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, no nos parezcamos a esa iglesia carnal que el apóstol Pablo le hablaba, ¿no? A la iglesia de Corintios, que era muy carnal, sino a la iglesia espiritual, que no comparte con el mundo, sino que comparte el Evangelio de Dios. Nuestro comportamiento mostrará, hermanos queridos, a quién estamos adorando. Nuestro comportamiento, nuestras vidas reflejarán qué hay dentro de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón hablan los labios, pero también dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. ¿Alguna vez te pudiste ir a pensar si el Cristo viene ahora? ¿Hacia dónde vamos? Si tenemos una vida mediocre, nos parecemos más al mundo, diciendo malas palabras, vistiendo como viste con el mundo, siguiendo en el pecado del adulterio, de la fornicación, de la droga, de la pornografía y de tanta mugre, de la idolatría, de la hechicería. Si seguimos exactamente lo mismo, ¿realmente Cristo es nuestro Dios? Para mí no amaneció el Evangelio. Para mí no le amanejó el Evangelio. Vivamos el Evangelio de Dios. Para cuidar el Evangelio, nuestros comportamientos mostrarán si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero cuidado, porque estamos en guerra, nos están atacando contra nosotros. Hay armas del diablo desplegadas, ¿no? Que vienen y nos atacan con tentación al error. Para que no mostremos que tenemos a Cristo, tratarán de confundirnos, hermanos, de contaminarnos. Tratarán de llevarnos al error, tratarán de involucrar nuestros corazones en algo que no tiene nada que ver con el Señor. Por eso yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que tener cuidado cómo se está viviendo. No sé si me estoy explicando, si me estás entendiendo. Pero el Señor llamó a una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Columna es la que sostiene. Y baluarte es el que está hablando las verdades de Dios, sosteniendo el Evangelio, pero con un buen testimonio. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo. Si me tardo, yo lo que quiero que sepas conducirte dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo debe ser el comportamiento? ¿A quién tenemos que parecernos? ¿Qué pasará después de esta pandemia? Porque Dios no quiere una iglesia mestiza, mezclada con la mundanalidad. No quiere una iglesia mestiza que está mezclada con todo lo mundano, o sea, que está mezclada con todo lo malo. Porque el que practica todo lo malo, su padre no es Dios, es el padre del diablo. ¿Cómo puede ser que metamos dentro de la iglesia lo malo? Yo creo que aprovechemos este tiempo y que te fijes, mis hermanos, que te fijes, mi hermana, mi hermano. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Porque no nos deja el Señor, no nos deja solo, nos da armas poderosas. Por eso Pablo le hablaba a los corintios y le dice, porque le venía diciendo justamente todo esto, porque ellos eran muy de dar énfasis solamente a los, digamos, a los sentidos. Entonces gritaban y todo el mundo hablaba en lengua y todo el mundo revoleaba la silla, como se ven ahora, que giran, que tiran la silla, que saltan y qué sé yo, cuántas cosas más hace. Entonces Pablo le habla y le dice, pero si entra alguna persona que no es cristiana y mira dentro de la iglesia y ustedes están haciendo todo esto, van a decir, no están locos esto. La verdad que a veces parece que se está loco.
¿sí? Se le daba mucho énfasis a esto, entonces le llama la atención para que vivan una vida espiritual. Porque lamentablemente en muchos casos no hay un verdadero arrepentimiento. Y al no haber un verdadero arrepentimiento no hay una salvación. Porque si no hay arrepentimiento de pecado, no hay perdón. O sea, si yo no me arrepentí de lo malo, no hay perdón, de que Dios no tiene por qué de qué perdonarme. Si yo me reconozco que no soy un pecador. Pero en verdad, todos somos pecadores porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos la salvación del Señor. Pero bueno, entonces la iglesia, a la iglesia de Corintio dice, no, yo no lo dejo solo, dice el Señor. Yo le voy a dar armas poderosas. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras en el capítulo 10 de 2 de Corintios 10. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, aunque vivamos en este mundo, no nos parecemos al mundo, no militamos, no estamos pareciéndolo al mundo, no somos igual que el mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es una palabra que le da a la iglesia para que sepa que Dios nos dio los medios para no parecernos al mundo, sino que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a que nos parezcamos al Señor. ¿Me vas comprendiendo? ¿Me estás entendiendo lo terrible, lo peligroso que se está viviendo hoy? Se han metido doctrinas psicológicas. Entonces las prédicas son más bien a psicología y la psicología apunta, porque el psicólogo aprende, digamos, como el psiquiatra de la teoría de Freud. Y Freud hablaba justamente digamos, de lo mundano, de exaltar los sentidos del hombre, de darle lugar a la persona, al ser humano, ¿no? Entonces la psicología pseudo-cristiana que se ha metido dentro de la iglesia justamente habla de exaltar los sentidos, de exaltar los sentidos. Entonces la gente está escuchando que sos un campeón, que vos merecés lo mejor, que sos el hijo del rey, como hijo del rey vos vas a tener lo mejor. ¿Y quién no quiere tener lo mejor? ¿Quién no quiere vivir una vida en opulencia? Trabajan los sentidos, apuntan justamente a donde levanta el ego de la persona y lo llevan lejos de Cristo. Por eso, ¿cómo será la iglesia del futuro? ¿Cómo será la iglesia después de la pandemia? ¿Qué quedará, hermano? ¿Cuántos quedarán afirmados a la roca viviente que es Jesucristo? Por eso yo les animo a no dejar de escuchar las prédicas, les animo a no dejar de escuchar, no dejar de escuchar las enseñanzas que se le está dando en cada actividad que estamos dando a la iglesia, porque la verdad es que estamos tratando de justamente de sostener, porque lamentablemente en este momento los pastores que habrá será con olor a cable o con olor a computadora, no van a tener olor a oveja. Y nosotros como pastores debemos tener la oveja. La oveja necesita que nosotros los pastoreemos y estemos al lado de ella para saber su problemática, para conocer su situación y poder orar por ellos. Esto es muy claro, la Biblia justamente nos habla de esto. Pero necesitamos nosotros entender que debemos volvernos a Dios, no volvernos al mundo. No va a parecernos cada día más al mundo, sino que cada vez parecernos a Dios. Porque, hermanos, nosotros fuimos marcados por Dios para marcar una diferencia en el mundo. Repito esto, fuimos marcados por Dios para marcar una diferencia en el mundo. Fuimos sacados de lo mundano para marcar una diferencia con el mundo. Somos cristianos y no debemos contaminarnos con el mundo. Al contrario, que se tienen que ellos convertir en nosotros, no nosotros a ellos. Pero si nosotros como líderes metemos el mundo dentro de la iglesia, ¿qué pasará? ¿Qué quedará? ¿Cómo será la iglesia del futuro? Pensalo. ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? ¿Estás siendo firme? ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te demanda como hijo de Dios? ¿Qué música estás escuchando? ¿Estás escuchando alabanza a Dios o estás escuchando la música del mundo que apunta a lo sensual, al adulterio, a la fornicación y a tantas porquerías? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué escuchás alabanza donde exaltan el nombre de Dios? ¿O escuchás unas alabanzas que ni lo nombran a Cristo? Eso es lo más terrible y lo más tremendo que está ocurriendo en este tiempo. ¿Estás leyendo la Biblia o no les prestás atención a la Biblia? Lo único que sabes leer son los mensajitos de WhatsApp.
¿Estás orando a Dios? ¿Estás teniendo el tiempo para orar a Dios, buscando en oración a Dios en intimidad para que Él se revele a tu vida y te muestre el camino verdadero a seguir? ¿O dejaste de orar o ya no orás? Hermano, yo veo esto que en el enfriamiento total, pero yo me acuerdo de comenzar en el Evangelio con hermanas Dorcas. Y esto es lo que yo quiero recalcar, que es lo que necesariamente dentro de nuestra iglesia tiene que haber. Mujeres que realmente preparadas en el Señor, fuertes en Dios, firmes en Dios, para poder aconsejar a la más joven, a que amen, como decía el apóstol Pablo, a sus esposos y a sus hijos, respeten su casa. Hombres valerosos de oración y de clamor, que no se distraigan por todo y que se asusten por cualquier situación. Que tengo miedo por esto, que tengo miedo por aquello, no sé si me va a alcanzar la plata, no sé si no voy a poder. Hermano, la verdad, qué cristianismo liviano. ¿Qué cristianismo liviano manejan mucho? Por eso necesariamente nosotros debemos volvernos a Dios. Dice en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo será la iglesia del futuro? Oramos a Dios y pidamos dirección a Dios. Oh Señor, te adoramos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y venimos delante de tu presencia humillados. Humillados verdaderamente de lo profundo de nuestro corazón porque te necesitamos cada día más. Y hoy hemos escuchado tu palabra que ha golpeado lo profundo de nuestra alma. Nuestro corazón ha sido golpeado por tu palabra. Esa palabra que es como un martillo que golpea la piedra, se ha golpeado lo profundo de nuestro corazón. Esa espada de doble filo ha penetrado en nuestra vida y paramos en el camino para mirar si estamos en la fe, para analizar, para mirar si estamos verdaderamente caminando como tú quieres que caminemos, Señor. Porque vemos en este tiempo y cada día más una iglesia cada vez más mundana. Cuando la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, debe sostener la verdad del Evangelio y manifestar la verdad del Evangelio en las prédicas. Vemos una iglesia mundana cada día más, Señor. Y esto asusta porque muchos están siendo engañados y están siendo llevados a las tinieblas. Y lo más terrible de todo esto, Señor, es que cada vez más se multiplican aquellos que están haciendo mercancía de las almas, Señor. Por eso te pido, Dios mío, misericordia, piedad por cada corazón y por cada alma, Señor. Que por ahí, por ingenuas, por ignorancia, Señor, no saben que lo están conduciendo a mal y le están continuamente robando y lo están continuamente estafando en la fe, Señor. Por favor, Dios, poné tu mano, Señor. Poné tu mano y guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, que puedan escuchar tu palabra y puedan llegar a comprender la grandeza de tu gloria, Dios. Que puedan ver, Señor, realmente que el Evangelio no es un juego, sino es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a poder predicar tu palabra. Sosténnos en un mundo, Señor, que está oscuro, que podamos ser luminares en este mundo para anunciar el Evangelio. Yo pido por cada familia, por cada hermano y hermana, por cada uno de tus hijos, de tu pueblo, para que puedan llegar a tus pies, Señor, y puedan conocer la gran verdad. Y te pido, Dios, que puedas quitar este virus que está metiéndonos adentro para que no podamos ni congregar, Señor. Que podamos volver a las iglesias y podamos ganar las calles llevando la verdad del Evangelio, porque esto se trata, Señor. Somos embajadores tuyos. Somos aquellos portadores de la gloria de Dios. Somos aquellos que deben transmitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos con los brazos cruzados y me asusta, papito. Me asusta, mi Dios, que haya tanta tibieza en el corazón de tantos, Señor. Por eso te ruego, Dios, que rompa las cadenas del diablo, las ligaduras de las tinieblas, y le des una apertura al corazón de tu pueblo y un despertar para que vea el tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Dura pero verdad. Dura pero real. Que Dios te bendiga. Amados, que el Señor le bendiga muchísimo. El lunes estamos en oración. Recordad, presentemos ayuno, hermano. Presentemos ayuno mañana, mañana mismo, el lunes. Presentemos ayuno y oración delante del Señor. Y los sábados presenta ayuno también. Los sábados vamos a estar ayunando, hermano. Aquellos que puedan hacerlo, ayunamos y clamamos a Dios. Yo sé que Dios abrirá los cielos y nos da la victoria en todo, pero no nos quedemos, no bajemos los brazos, no nos parezcamos al mundo, seamos verdaderos hijos de Dios.
El martes estamos con razones para vivir 18 a 19 horas y 19 horas seguimos enseñando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. Allí vamos a estar compartiendo la doctrina de la salvación, los temas que Dios nos viene dando todos los martes a partir de las 19 horas. Acordate que está grabado, lo puedes escuchar en el momento que vos puedas. Y el miércoles compartimos la palabra de Dios. Te amo en el Señor, te amo Dios. Espero que te encuentres bien, que estés bien delante del Señor. Que Dios te bendiga y no baje los brazos. En el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Dios te bendiga.